Derechos Humanos Ahora. Un programa especial de Radio Cadena Almería con motivo del 40 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Organiza Amnistía Internacional Grupo de Almería y sección española de la Asociación Mundial por la Escuela Instrumento de Paz. Coordina José Tubilla y Manuel Castiñeira. Las relaciones entre el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el mantenimiento de la paz son sumamente estrechas. En la actualidad, ambos conceptos son términos de una misma ecuación. La negación de los derechos humanos engendra violencia que impide la paz basada en la justicia, al igual que no puede sostenerse la paz fundada en la explotación y en las desigualdades sociales. El derecho a la paz está contenido en la tercera generación de los derechos humanos. Tanto en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas como en la Carta Internacional de Derechos Humanos, ratificados por muchos países como instrumentos de derecho internacional de organismos racionales, como Consejo de Europa, el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e innegables, constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Pese a disponer de instrumentos legales para garantizar los derechos de la persona y de la humanidad a la paz, muchos de estos derechos continúan siendo cínicamente violados, principalmente el derecho a la vida. Desde 1945 se ha conocido más de 160 conflictos armados. La carrera de armamentos continúa pese a los esfuerzos de desarme y las relaciones internacionales están impregnadas de excesiva desconfianza. No hay correlación entre la feroz competición de los gobiernos por alcanzar la superioridad del poder destructivo y aquella por ocupar el primer lugar del bienestar social. Este segundo aspecto no interesa a los estados mundiales que gastan 800.000 millones de dólares anuales en programas militares, donde un adulto de cada 3 es analfabeto, una persona de cada 4 padece hambre, en un mundo donde más de 1.000 millones de personas viven en países controlados por gobiernos militares. La paz ha sido una constante preocupación del hombre. Encontramos el primer pensamiento racional acerca de la paz simultáneamente en Oriente y en Occidente. Las propuestas chinas de desarme datan del año 546 a.C. La no violencia es a la vez una filosofía y una eficaz forma de acción que fue utilizada por primera vez con dicho nombre por Gandhi y posteriormente por Luther King. Más tarde muchos otros: Danilo Dolci, César Chávez, Lanza del Basto, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, o los españoles Gonzalo Arias y Luis María Chirinás, han hecho uso de la no violencia. Poco a poco, la no violencia ha sido asumida como tal por la mayoría de los movimientos pacifistas y ecologistas del mundo entero. Personas de todo el mundo trabajan por la paz a través de movimientos y grupos, aunque con mandatos y posiciones diferentes. Los objetores de conciencia forman parte de este movimiento. La objeción de conciencia consiste en la negativa a prestar el servicio militar por parte de quienes están obligados a ello, fundada en motivos personales de carácter ideológico, religioso, ético, moral, humanitario, filosófico u otra de análoga naturaleza. La objeción de conciencia es en sí misma un derecho consagrado como tal en el artículo 30, párrafo segundo de la Constitución Española, cuyo ejercicio constituye causa de excepción del servicio militar. Las guerras deben ser extirpadas de la historia y del corazón del hombre, pero lamentablemente deberán transcurrir milenios para que el hombre se convenza de que el diálogo y la no violencia son los medios más eficaces y pacíficos para resolver las diferencias. Pero mientras esto no sea así, deben existir movimientos de carácter nacional e internacional
que palien los efectos negativos en la población de los conflictos armados. Uno de estos organismos es sin duda el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Cuidado a los heridos de guerra, ayuda a minusválidos, visitas a detenidos, socorros a las víctimas de un terremoto, transmisión de mensajes entre familiares separados, cursos de puericultura y de higiene, donaciones de sangre, protección a la población de territorios ocupados, etc. Todas estas y muchas más actividades son el fruto de una misma idea: prestar ayuda sin discriminación a los que sufren. Hoy, después de más de 125 años de la iniciativa humanitaria de Henry Dunant, en el campo de batalla de Solferino, el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es universal. Tiene más de 250 millones de miembros y voluntarios en más de 150 países. Todo ser humano tiene derecho de libre circulación y de residencia, derecho a salir y regresar a su país, al asilo, a la nacionalidad, a casarse y fundar una familia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión y de asociación pacífica, a la participación en el gobierno del país, a la igualdad de acceso a las funciones públicas del país. Día 10 de diciembre, 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy tenemos con nosotros en el estudio de Radio Cadena de Almería a don José Mario Albacete Martínez, presidente de la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Almería, y a don Humberto García González, objetor de conciencia y miembro del Grupo de No Violencia y Objeción de Conciencia en Almería. La Asamblea Provincial de la Cruz Roja tiene su sede en Nicolás Salmerón, número 14, Almería. La sede nacional de este organismo está en Madrid, en la calle Eduardo Dato, número 16, y el código postal es el 28010. Asimismo, indicar que el Consejo Nacional de Objetores de Conciencia, organismo oficial, tiene su sede en Madrid, calle Serrano, número 19, y el teléfono es el 435-8923, con el prefijo 91 para la llamada fuera de Madrid. Asimismo, existen asociaciones y colectivos de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas. En Almería, el Grupo de No Violencia y Objeción de Conciencia tiene sus comunicaciones en el apartado de correos 164 de Almería, y el teléfono al que cualquier persona interesada en el tema puede dirigirse es el 26 17 38 de Almería. Bienvenidos y gracias por estar aquí en este programa dedicado al 40 aniversario de Derechos Humanos. La primera pregunta es para Humberto. Según cifras oficiales con fecha de diciembre de 1986, en el territorio español existían reconocidos 15.546 objetores, correspondiendo a nuestra comunidad autónoma andaluza, 1.931, de los 123 eran almerienses. Las solicitudes presentadas ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, referidos al 30 del 6 del 87, eran en el periodo entre 1985 y 1987 de 22.301, siendo con la misma fecha resueltos por el dicho Consejo Nacional 20.079 casos, de los cuales tan solo 18.778 objetores eran reconocidos y exentos del servicio militar. Si tienes alguna información, te agradeceríamos un poco que completaras nuestros datos sobre objeción de conciencia. ¿Cuál es tu opinión de la labor del Consejo Nacional y qué quejas tienen los objetores del funcionamiento de este organismo, si las tienen? Bueno, respecto a los datos, últimamente los datos que podemos tener es que en la actualidad la cifra de objetores en España ronda los 27.000, que de esos 27.000, entre 19 y 27 años hay unos 17.000